De acuerdo. Pues si quieren les voy presentando la sesión. Digo, casi todos los que están aquí ya han estado en sesiones previas con nosotros. Tenemos algunos nuevos invitados, pero bueno, nuestra sesión interinstitucional del mes, el tema es trombocitopenia inmune y le corresponde al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI presentar el caso que ya todos ustedes estuvieron revisando con sus profesores y también la revisión del tema. Entonces, bueno, pues como siempre, a nombre de toda la mesa directiva que preside el doctor Millón, les damos la bienvenida a esta sesión y pues con nuestros anuncios del Congreso, que ya los vamos a marear a todos, pero bueno, los que no se hayan inscrito todavía, inscríbanse. Ya pues acabamos de subir una versión más reciente y actualizada del programa, que está pues prácticamente definido y completo para que lo puedan ver ahí y se les vaya antojando el Congreso con todas las distintas actividades que tenemos. Tendremos 3 talleres precongreso que también pueden ver ahí en el programa, que pueden ver en extenso en la página de AME. Esto es uno de los talleres que vamos a tener que es muy interesante, un taller sobre una introducción a la investigación en hematología, donde va a haber pues algunas pláticas, pero también algunos talleres más prácticos sobre pues cómo poder iniciar algún proyecto de investigación y cuestiones muy prácticas para desarrollarlo y llevarlo hasta el final y publicarlo, que es hay veces donde nos atoramos y no sucede. Y pues ya en cuanto a la sesión del día de hoy, el caso lo va a presentar la doctora Viridiana Sánchez, que es residente de segundo año. Les voy a encargar a todos los que no estén hablando que dejen sus micrófonos apagados. Y la doctora Viridiana Sánchez va a presentar el caso y también la revisión del tema después. Y nos acompaña también aquí la doctora Margarita Contreras, que es la profesora del curso de hematología en siglo XXI. Además nos acompañan pues algunos de los profesores que estuvieron revisando el caso con los residentes. Ya saludamos aquí a la doctora Tuna, que los estuvo revisando en nutrición con los residentes, y en cada uno de los grupos tenemos algunos invitados que van a estar con nosotros para discutir el tema también, las preguntas que les corresponden a cada uno de los grupos en los que nos vamos a dividir. Vamos a tener en el primer grupo a la doctora Sue Gómez del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en el segundo grupo al doctor Juan Rangel, que actualmente pues nos abandonó y está en el Princess Margaret en Toronto, y en el tercer grupo al doctor José Antonio de la Peña del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y los tres pues son personas que tienen mucha experiencia, interés y conocimientos muy profundos en trombocitopenia inmune y que seguramente tendrán mucho que aportar. Solo les recuerdo la logística para los que no han estado en estas sesiones previamente, antes de dejarles ya la palabra para la presentación del caso. Ahorita, cuando entraron a la plataforma, entraron en un icono que decía sesión plenaria. Cuando yo les diga, nos vamos a dividir en 3 grupos para tener discusiones en pequeños grupos, y si regresan a la misma página a la que entraron y les apareció el icono de sesión plenaria, ya solamente les va a aparecer un icono del grupo 1, grupo 2 o grupo 3, el que le corresponda, para que se metan ahí. Y en la hora en la que digamos que nos vemos de vuelta aquí en la sesión plenaria, pues es simplemente regresar a la misma página y volver a hacerle clic en la sesión plenaria, pero yo les voy a ir avisando en qué momento nos vamos a dividir en los 3 grupos y en qué momento tendremos que regresar a la plenaria, en donde cada uno de los grupos va a transmitir pues la discusión, los puntos más importantes en la discusión que tuvieron, y donde escucharemos pues la revisión del tema y los comentarios finales con todos los profesores que aquí nos acompañan. Entonces, pues ya dejo de hablar yo para dejarle la palabra a Viridiana y que pueda comenzar con el caso. ¿Ya se ve la pantalla? Buenas tardes. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias por la presentación, doctora. Vamos a empezar con la presentación del caso, con el tema que ya sabemos, trombocitopenia inmune primaria. Se trata de una paciente femenino de 39 años. Ella es originaria y residente de Ciudad de México, trabajadora de limpieza. Como antecedentes familiares, no tiene antecedentes relevantes para el padecimiento actual.
antecedentes personales no patológicos, grupo sanguíneo o RH positivo, y niega antecedente de exposición a mielotóxicos y de toxicomanías. De antecedentes personales patológicos como enfermedades crónicas, hipertensión arterial sistémica, desde febrero de 2021, actualmente en tratamiento con amlodipino, también hipotiroidismo primario desde 2019, tratada con levotiroxina, como antecedentes quirúrgicos, apendicectomía a los 9 años, cesárea en 2011 por sufrimiento fetal agudo, antecedentes transfusionales, aféresis plaquetaria en mayo de 2019 y mayo de 2022. Como antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 11 años, ciclos de 4 días de duración, inicio de vida sexual activa a los 15 años, 3 gestas, un parto, una cesárea y un aborto, y de su método de planificación familiar utilizado es método de barrera. El padecimiento hematológico lo empezó en mayo de 2019 con petequias en tórax y en extremidades inferiores, además de epistaxis. Por estos síntomas acudió a su Hospital General de Zona, donde se documentó trombocitopenia grave, plaquetas de 7000. En dicha unidad recibió tratamiento con metilprednisolona por 3 días. No tenemos la dosis que se le administró y además se le transfundió una aféresis plaquetaria. Egresó con plaquetas de 165,000 y con prednisona oral 50 miligramos por día. Posterior al egreso se envió a tercer nivel a nuestro servicio. Nosotros la valoramos por primera ocasión el 19 de junio de 2019, en esa ocasión sin clínica de hemorragia, únicamente a la exploración física, destacando el índice de masa corporal de 60 kilogramos por metro cuadrado, los laboratorios en la valoración con 160,000 plaquetas, y por esa cifra se decidió iniciar reducción de dosis de prednisona. Sin embargo, a los 2 meses, en el 19 de agosto de 2019, se documenta la primera recaída. La paciente inició con gingivorragia y púrpura húmeda. En los laboratorios de ingreso destacan plaquetas de 19,000, el resto de los laboratorios no relevantes. Se ingresó la paciente a hospitalización e inició nuevamente protocolo de estudio. En esa ocasión se descartaron causas de trombocitopenia secundaria. Se realizó un ultrasonido abdominal, el cual reporta un vaso de 11.5 centímetros, aspirado de médula ósea con megacariocitos en número y características normales, serie eritroide, linfoide y mieloide sin alteraciones, y recibió tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. La dosis fueron 400 microgramos por kilo por día por 5 días. Inició azatioprina 50 miligramos por día y se consideró a la paciente tratamiento con segunda línea. Inició rituximab a la dosis estándar de 375 miligramos por metro cuadrado, la primera dosis recibida en esa hospitalización. Egresó con 185,000 plaquetas, el resto de las dosis de rituximab completó 4 dosis de manera semanal y además continuó con azatioprina durante 9 meses a la dosis de 50 miligramos por día. En junio de 2020 se documenta una segunda recaída. En esa ocasión la paciente con síntomas urinarios y síntomas respiratorios sugerentes de infección de tracto urinario y de neumonía adquirida en la comunidad. Se hospitalizó en esa ocasión con laboratorios con plaquetas de 8,000. Recibió tratamiento con inmunoglobulina intravenosa 400 microgramos por día por 5 dosis. Suspendió azatioprina e inició ciclosporina 100 miligramos por día. Posterior a este tratamiento mantuvo plaquetas solamente entre 20 y 30,000, por lo cual se consideró la paciente candidata a inicio de otra terapia, ¿no? La terapia que se consideró fue esplenectomía, la cual se realizó en diciembre del 2021, previo al procedimiento con vacunación preventiva. En el preoperatorio se administró inmunoglobulina intravenosa 400 microgramos por kilo y se realizó el procedimiento, como les mencionaba, el 2 de diciembre sin complicaciones. Vemos aquí en la presentación, estas son las fotos del posoperatorio de la paciente, el vaso y además se extirparon 2 vasos accesorios, ¿no? En el posoperatorio con plaquetas de 170,000. A los 2 meses, en febrero del 2022, el 9 de febrero, la paciente inicia con equimosis, petequias en extremidades inferiores y gingivorragia. Los laboratorios en esa ocasión con 5,000 plaquetas, por lo que nuevamente ingresa a hospitalización. Recibió tratamiento con dexametasona, la dosis de 40 miligramos por 4 días, además de inmunoglobulina a la misma dosis, 400 microgramos kilo día, 5 días. Suspendió ciclosporina e inició micofenolato. Con esta terapia tuvo respuesta
egresó con 106,000 plaquetas. Sin embargo, justamente aquí en la diapositiva vemos la diferencia de 2 semanas a la siguiente ocasión en que llegó a hospitalización, el 21 de febrero nuevamente con equimosis, petequias, gingivorragia, laboratorios con 4,000 plaquetas y nuevamente se le brindó tratamiento con inmunoglobulina intravenosa a la misma dosis y aquí se decidió suspender el miclofenolato e reiniciar la ciclosporina por la respuesta que había tenido anteriormente a este medicamento. Egresó con 469,000 plaquetas posterior a esta hospitalización. En marzo del 2022 se documenta una quinta recaída, el 7 de marzo, ingresó a hospitalización con equimosis, petequias, púrpura húmeda, en esa ocasión los laboratorios con 6,000 plaquetas y recibió tratamiento con el con inmunoglobulina intravenosa, 400 microgramos por kilo por 5 días, y por contar ya con trombopoyético, el Trombopag, el 9 de marzo del 2022 inició dicho medicamento a una dosis de 50 miligramos por día. Podemos ver aquí en esta gráfica que les pongo en la presentación cómo posterior al inicio del Trombopag, la paciente tuvo elevación progresiva de cifra de plaquetas. Sin embargo, a los 5 días, es decir, el 14 de marzo, presentó una cifra de 588,000 plaquetas, por lo que se decidió suspender el Trombopag, inició heparina de bajo peso molecular y posterior a esto con control de plaquetas cada 48 horas, justamente para ver el cambio en la cifra. Posterior a la suspensión del Trombopag, vemos aquí en la gráfica el 21 de marzo un descenso en la cifra de plaquetas. Aquí cabe destacar en el historial de la paciente que las 48 horas previas todavía mantenía más de 100,000 plaquetas. Sin embargo, bueno, el 21 de marzo con este descenso a trombocitopenia grave, por lo que se decide reiniciar nuevamente el Trombopag, con lo que la paciente nuevamente tiene respuesta. Esto a una dosis de 50 miligramos por día nuevamente. De esta hospitalización egresó el 25 de marzo del 2022 con respuesta completa y continuó el manejo de manera ambulatoria en consulta externa. Aquí en la gráfica les pongo esta fecha del 13 de mayo del 2022 porque fue una valoración en la que se hizo igual en consulta externa donde la paciente tenía 33,000 plaquetas, por la que aquí en esta fecha se ajustó dosis del Trombopag a 75 miligramos por día. El 26 de mayo de 2022 se documenta una sexta recaída. Aquí la paciente ingresa con gingivorragia y a las 48 horas se agregan evacuaciones diarreicas y hematoquesia en 4 ocasiones. Acudió a atención médica el 28 de mayo del 2022 a su ingreso con plaquetas de 5,000. Se inició tratamiento de soporte, se transfundió una féresis plaquetaria, esto por la presencia de la hemorragia de tubo digestivo, y además inició inmunoglobulina intravenosa, 400 microgramos por kilo por 5 días, y se decidió suspender el Trombopag. A las 24 horas del inicio del tratamiento, con resolución de la hemorragia de tubo digestivo, sin embargo, por esta evolución de la paciente, se decide cambiar a un trombopoyético alterno, y en ese momento contamos con romiplostim, por lo que inicia dicho medicamento el 31 de mayo de 2022 con una dosis de 1 microgramo por kilogramo. Posterior al inicio del romiplostim, vemos también en esta gráfica, como les mencionaba, empezó el 31 de mayo del 2022, continuó con escalamiento de la dosis de 1 microgramo por kilo semanal, se fue escalando, con lo que tuvo respuesta de manera progresiva. Sin embargo, en la quinta dosis de romiplostim, la paciente presentó una cifra de plaquetas de 375,000. Aquí, de acuerdo a las recomendaciones que nos dan las guías, se decidió suspender romiplostim y continuamos con vigilancia también de cifra plaquetaria cada 48 horas. Sin embargo, el 7 de julio se documenta descenso nuevamente a trombocitopenia grave, por lo que se decide reiniciar nuevamente el medicamento. Aquí, por la evolución que había tenido la paciente hasta el momento, decidimos iniciarla a una dosis de 2 microgramos por kilo y escalarla de manera semanal, llegando a una dosis de 4 microgramos por kilo de manera semanal, que es con la dosis con la que se mantiene actualmente. También durante la evolución de todo esto se descartó también infección por Helicobacter pylori por justamente la evolución que había tenido la paciente.
Actualmente la paciente continúa manejo de manera ambulatorio, ya está en consulta externa, sin datos de hemorragia en la última valoración, está tolerando de manera adecuada el tratamiento, únicamente destacando en la exploración física el índice de masa corporal de 58 kilogramos por metro cuadrado y en los últimos laboratorios que son del 22 de agosto con 395,000 plaquetas, manteniendo respuesta al tratamiento. Y eso sería todo en relación al caso clínico. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Viridiana. Si quieren, antes de pasar a la discusión por grupos, ¿alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a Viridiana sobre el caso? Ya del tema después podremos discutir, pero si quieren hacerle alguna pregunta del caso, la pueden ya sea levantar la mano o hacerla por el chat. La doctora Tuna tiene una pregunta. Adelante, doctora Tuna. Gracias, buenas tardes. De los estudios que se le realizaron a la paciente inicialmente, sí tenemos todos los estudios inmunológicos, porque, pues bueno, no se refieren en el caso y esa es una de mis dudas. Y la otra, cuando se le transfundió plaquetas, si tenemos información del hospital de donde se transfundió, si ella tenía alguna hemorragia que amenazara su vida. Y la última es justamente la inmunoglobulina, también a lo mejor describir la hemorragia, si le está provocando también, si era demasiado importante que la chocara. Esas son mis dudas. Gracias. Y justo alguien más preguntó en el chat lo mismo, ¿no? Sobre los estudios inmunológicos, que es básicamente creo que, pues cuando dicen descartamos causas secundarias, ¿cuál es como su abordaje, ¿no? Sí, justamente, doctora, en esa parte donde menciono que se descartan causas de trombocitopenia secundaria, se realizó panel viral, se realizaron estudios inmunológicos, en esa ocasión también se descartó infección por Helicobacter pylori y todos estos reportes negativos, ¿no? Todo eso fue descartado en esa ocasión. En relación a la otra pregunta de la transfusión de aféresis plaquetaria en el Hospital General de Zona, realmente tenemos muy poca información sobre eso, incluso desconocemos la dosis del esteroide que se le dio en esa ocasión, y a decir por la paciente, pues solamente llegó con las petequias, y bueno, ahí la decisión de la transfusión, pues no sabemos exactamente cuál fue el motivo, ¿no? Y en relación a la terapia que se le ha dado con inmunoglobulina intravenosa, aquí se consideró sobre todo por las complicaciones que la paciente podría presentar con las dosis altas de glucocorticoides. Entonces fue por eso que se decidió dar inmunoglobulina intravenosa dándole ese beneficio, no porque presentara a lo mejor una hemorragia grave o demás, sino por evitar el uso de los esteroides en esa ocasión, ¿no? De acuerdo. También, pues, los que están ahí de 20 de noviembre tienen una pregunta. Adelante. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, respecto también a los estudios que se solicitaron, si tenemos uno, panel viral, o sea, para hepatitis B, hepatitis C, VIH, dos, si tenemos biopsia de hueso o solamente fue aspirado, tres, si dentro del perfil de autoinmunidad también se descartó SAF, y la última pregunta, si es que cuando se valoró la recaída, solamente fue ese protocolo para descartar trombocitopenia secundaria nada más en una vez y en las demás recaídas ya no se volvió a buscar causas secundarias. Esas son mis dudas. Muchas gracias. Sí, doctor, el panel viral y el perfil inmunológico, todo se descartó, inclusive SAF en esa ocasión en la que se realizó el protocolo. En cuanto a la biopsia de hueso, de esa no contamos con reporte histopatológico de biopsia de hueso, solamente tenemos el aspirado de médula ósea. Y recuérdeme por favor su última pregunta. Si se repitieron la búsqueda de causas secundarias en las recaídas o solo una vez. Sí. Ah, sí, solamente fue en esa ocasión, no se volvió a, bueno, salvo más adelante en agosto de 2022 que se descartó el Helicobacter pylori, ¿no? Pero el resto de perfil inmunológico, nuevamente panel viral, no se realizó. Muchas gracias. Y alguien Sí. pregunta también en el chat, de hecho 2 personas, sobre el hipotiroidismo, ¿no? Sobre si estuvo bien controlado a lo largo de su enfermedad y si sabemos un poco más de detalles sobre su hipotiroidismo.
Sí, de hecho, en la mayoría de las ocasiones que la paciente ha estado hospitalizada, el servicio de endocrinología nos ha ayudado con el manejo y actualmente con esa dosis que les mencioné, 100 microgramos por día, la paciente se mantiene en control, no ha tenido ninguna complicación ni nada más asociado al hipotiroidismo. De acuerdo, pues creo que ya nos podemos ir a la discusión por grupos para regresar después aquí a la plenaria. Nos vemos en la discusión por grupos para dar unos 25 minutos para la discusión y al 10 para las 8 nos vemos de regreso y prometo ser puntual con mi grupo. Al 10 para las 8 nos vemos de regreso aquí en la plenaria. No lo veo todavía por aquí. Si alguien más quiere comentar de otro grupo y luego Ya estoy aquí, regresamos doctor. al uno. Ah, ya estás ahí. Adelante, Ya. doctor Castillo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Pues nada más para comentar las conclusiones del grupo 1. Lo primero que se discutió fue el tratamiento inicial en los cuadros de trombocitopenia inmune. La conclusión a la que llegamos, pues la terapia de primera línea van a ser los esteroides como terapia única, ya sea la prednisona o la dexametasona. Estos ambos con una respuesta similar, quizá la dexametasona con una respuesta un poco más rápida. La decisión que se tomará pues depende de las manifestaciones de sangrado que pudiera tener el paciente. Asimismo, si tiene el paciente factores de riesgo para una hemorragia grave, pues se vale iniciar inmunoglobulina. De hecho, los doctores de pediatría comentaron que eso utilizan ellos de primera línea. También durante la plática discutimos acerca del tratamiento combinado. En general, pues sabemos que las guías no lo recomiendan de un inicio, pero quizá hay algunos grupos que se beneficien de iniciar esta terapia, como comentó el doctor. Pacientes femeninos menores de 40 años pudieran beneficiarse de esteroides con el rituximab. Cabe destacar que las terapias combinadas más que nada se recomiendan para trombocitopenias refractarias y siempre individualizar el tratamiento para cada paciente de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus factores de riesgo, ya que estos tratamientos no son inocuos, conllevan un importante riesgo de inmunosupresión. Y la doctora Gómez nos comentó de que en pacientes igual jóvenes se estaban viendo con rituximab, infecciones por microorganismos atípicos, entonces para tomarlo en cuenta también. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos con el grupo 2. Está por aquí, Carlos. Sí, soy yo. Buenas tardes, Adelante. soy Carlos Salazar, soy residente del Hospital Juárez de México y a nosotros nos tocó responder las preguntas. La primera fue en base al abordaje. Lo que concluimos nosotros es que en realidad en estos pacientes se debe de hacer un abordaje completo, siempre y cuando y siempre teniendo la clínica en cuenta del paciente y el papel importante que tienen tanto la biopsia de médula ósea y el aspirado de médula ósea, como pues en realidad el seguimiento también del paciente. Lo que se comentó es que, bueno, y también la toma de anticuerpos, sobre todo en pacientes de autoinmunidad, llegamos a la conclusión que en realidad el tratamiento de la trombocitopenia inmune y el diagnóstico es un diagnóstico de exclusión, por lo cual siempre se debe tomar en cuenta la presencia de algunos otros trastornos, sobre todo mielodisplasia, en los pacientes que estén dentro del rango de edad en los cuales puede llegar a presentar. También se comentó tener la atención de la presencia de trastornos linfoproliferativos, por lo cual es adecuado tomar en cuenta la biopsia de médula ósea para agregar este diagnóstico. Y también se interrogó cuál va a ser el papel que se le pudiera dar tanto a los anticuerpos antifosfolípido como los anticuerpos antinucleares. Tomar en cuenta que estas son pruebas y que siempre se tienen que tomar en cuenta la clínica y los criterios diagnósticos para llevar a cabo, porque pues al final de cuentas, el tener un anticuerpo positivo, pero sin clínico, sin criterios diagnósticos, pues el tratamiento no cambiaría mucho para la trombocitopenia inmune. También se mencionó lo que va a ser el tratamiento de segunda línea para los pacientes con trombocitopenia inmune, en el cual llegamos a la conclusión
que se debe de individualizar cada paciente, siempre se debe de tomar en cuenta las decisiones que son necesarias o que las decisiones del paciente y la disponibilidad del medicamento. Se mencionó de igual manera que pues en realidad las guías mencionan que el tratamiento se debe individualizar tomando en cuenta la disponibilidad del medicamento, sobre todo los agonistas de la trombopoyetina, y también pues la cobertura que te pueda dar en ese momento los diversos sistemas de salud. También se mencionó que si bien en otros países existe la disponibilidad de los medicamentos y que existe amplia evidencia que dan a favor del uso de los medicamentos antes de una esplenectomía, pues actualmente en México, pues incluso llevar la esplenectomía por una vía laparoscópica nos pudiera disminuir los riesgos quirúrgicos y también, pues, si bien en los pediatras sí se puede llegar a esperar a tener una remisión de la enfermedad o vigilancia de la enfermedad, pues en los adultos este procedimiento de esplenectomía podría ser un procedimiento que se lleva a cabo de manera segura y pues intentar también bajar un poco la satanización de la esplenectomía en nuestro ambiente. Si hay la posibilidad de dar un medicamento agonista, darlo. Hay evidencia suficiente, más que nada de la disponibilidad, y si no, pues tomar la decisión de buscar otra línea terapéutica y también darle oportunidad, sobre todo al rituximab, después de una línea de glucocorticoide. Esas fueron las principales, pues bueno, las principales, lo que discutimos durante la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda. Si quieres pasamos al grupo 3 y ya después de la Perfecto. revisión podemos volver a discutir. Gracias, doctora. Claro que sí, doctora. Soy José Antonio, de Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y en cuanto a las conclusiones que llegamos, bueno, la primera pregunta que es ¿cuándo y con qué vacunar a los pacientes? Pues tenemos que tener cuidado con con los pacientes esplenectomizados por los virus encapsulados con los que se relaciona. Por lo tanto, debemos de vacunar contra Haemophilus influenza, neumococo y Neisseria meningitidis, tanto Haemophilus influenza de manera anual y neumococo a los 5 años. De igual manera, hay que tener en cuenta los pacientes que tengan rituximab o se haya empleado rituximab recientemente. Por lo tanto, en los pacientes que se emplean en los primeros 6 meses rituximab, la eficacia de la vacuna va a disminuir, también en los pacientes con inmunoglobulina. Respecto a los pacientes pediátricos, en cuanto a las recomendaciones de las vacunas, no se debe retrasar el esquema de vacunación, si bien tenemos que tener cuidado con los virus atenuados, se deben de ajustar el esquema de vacunación, pero los pacientes pediátricos deben de cumplir por completo el esquema de vacunación. En cuanto si es necesario el reposo absoluto en pacientes adultos, pues se individualiza, no se encuentra contraindicado. Las guías sugieren, depende si es el tipo de presentación de novo, la TIP, o si es un paciente con un curso crónico. En pacientes con TIP de novo, pues se sugiere sí el reposo, pero ya si tienen un curso crónico no se restringen las actividades. Obviamente si son actividades físicas de alto contacto o de contacto, pues esas están contraindicadas. Si son actividades como ejercicios que no impliquen contacto, pues utilizar protecciones como pues cascos, rodilleras, y de igual manera la vida sexual activa en los pacientes adolescentes no está contraindicada tampoco, solamente pues es tener vigilancia en cuanto a datos de sangrado. Respecto a los pacientes pediátricos, así está contraindicado el reposo absoluto, no está contraindicado. Lo más importante que se hizo énfasis es en la educación de los padres, ver la esfera el psicosocial que tienen y si los padres son lo suficientemente capaces para cuidar a estos niños o a estos pacientes pediátricos. En caso de que ellos o tengan una mala red de apoyo familiar, pues sí se sugiere hospitalizar a los pacientes. ¿Qué actividades de la vida diaria deben delimitarse? Bueno, esa ya la acabo de comentar. ¿Y cómo manejar la fatiga? Bueno, algo que viene con la pregunta siguiente, que es en los efectos de medicamentos, es ver los efectos de los medicamentos. Si bien varios de los medicamentos que nosotros utilizamos se asocian a fatiga, como el uso de esteroides o de igual manera el rituximab, otro de los medicamentos que se ha visto que no tiene o que tiene menor incidencia de fatiga es el uso de romiplastin. De igual manera, nuestros pacientes tenemos que evaluarlos con escalas de fatiga, y también ver el aspecto psicológico de los pacientes. ¿Por qué? Por el curso crónico que tiene esta enfermedad. ¿Qué monitorizar en aquellos pacientes que emplean esteroides de forma crónica? Bueno, todos los efectos adversos que conlleva esto, tanto osteoporosis, complicaciones asociadas a diabetes,
De igual manera, la inmunosupresión que conlleva el esteroide. A los pacientes que usan esteroide también se sugiere suplementar con calcio y exposición de 15 a 20 minutos diario en el sol. Entonces es importante eso. ¿Y qué consideraciones especiales tomar en cuenta en el paciente pediátrico? Bueno, tanto sabemos que en los sangrados severos la presentación clínica es muy rara, de igual manera en estos pacientes, pero siempre tener en cuenta abordar causas secundarias en el paciente pediátrico y de igual manera las complicaciones asociadas al tratamiento. Una es la esplenectomía, que los pacientes pediátricos no se sugiere esplenectomía antes de los 5 años, y de igual manera el retraso o la restricción de crecimiento asociado al uso de esteroides. Entonces, esas son las conclusiones a las que llegamos, doctora. Perfecto, muy bien. Pues si quieren vamos a ver la revisión del tema y vayan pues guardando las últimas preguntas que quieren, si las quieren ir poniendo en el chat o al final, y mientras pues vemos la presentación de Viridiana. Gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar con la revisión del tema. Dentro de la revisión vamos a hablar un poquito, una leve introducción sobre la trombocitopenia inmune primaria. Vamos a hablar sobre la terapia de primera línea, la terapia de segunda línea y los cuidados generales que tenemos en los pacientes y algunas consideraciones en los pacientes pediátricos. Sabemos que la trombocitopenia inmune primaria es un trastorno autoinmune que se va a caracterizar solamente por trombocitopenia aislada y que, como ya mencionábamos, tiene que haber ausencia de algún otro problema o enfermedad que la esté justificando. Como epidemiología se presenta con una incidencia de 3.3 por cada 100.000 adultos, una prevalencia de 9.5 por cada 100.000 adultos. Va a haber una mayor prevalencia en mujeres que en hombres, con una relación de 1.3 a 1. Y se dice que estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad que la población general, esto asociado a los episodios de hemorragia y a las infecciones que puedan tener asociadas al tratamiento, ¿no? Dentro de la fisiopatología, el pilar o de lo que más se habla es de los anticuerpos antiplaquetarios. Vemos aquí en la imagen cómo estos anticuerpos se unen a las plaquetas y entonces estas plaquetas van a ser fagocitadas por los macrófagos y con esto va a haber destrucción de estas plaquetas. Además, se dice que los anticuerpos se van a unir a los megacariocitos y con esto van a inhibir también la producción de plaquetas. Sin embargo, es importante mencionar que, como se ha visto, no todos los pacientes van a tener anticuerpos antiplaquetarios, ¿no? Solamente el 50% lo presenta. Entonces, se han buscado otros mecanismos fisiopatológicos y se ha encontrado la presencia de los linfocitos T. Se habla de que posterior a la fagocitosis por los macrófagos de las plaquetas, estas van a presentar con el MHC2 el antígeno en las plaquetas a los linfocitos T. Aquí principalmente van a estar participando linfocitos TH1 y TH17, estos teniendo una actividad citotóxica sobre las plaquetas y teniendo este como un mecanismo alterno, además de los anticuerpos antiplaquetarios. En relación al tratamiento de primera línea, importante aquí tomar en cuenta los objetivos del tratamiento, ¿no? Son lo que tenemos que tomar en cuenta desde un inicio. Revertir y evitar la hemorragia en los pacientes manteniendo un nivel de plaqueta superior a 20 o 30.000. Importante aquí disminuir la toxicidad relacionada al tratamiento y tener en cuenta siempre la calidad de vida relacionada con la salud del paciente. Hay algunos criterios que nos recomiendan las guías, esto tomando en cuenta la cifra plaquetaria. Pacientes que tienen menos de 30.000 plaquetas recomiendan inicio de tratamiento independientemente de la presencia o no de hemorragia. Pacientes que tienen de 30 a 50.000 plaquetas, aquí recomiendan únicamente observación, tomando en cuenta como una excepción pacientes que presenten hemorragia o que se les vaya a realizar algún procedimiento quirúrgico que requiera una cifra mayor de plaquetas. Y pacientes que tengan más de 50.000 plaquetas, igual, que se les vaya a realizar alguna cirugía a nivel del sistema nervioso central u ocular, que tengan difusión plaquetaria o que requieran anticoagulación con una dosis terapéutica, entonces estará indicado el tratamiento. ¿Qué tratamientos de primera línea nos recomiendan las guías? El pilar de la primera línea van a ser los glucocorticoides. Aquí nos dan la opción de prednisona o dexametasona, esto de manera individualizada, como ya hemos comentado. En cuanto a prednisona, nos recomienda una dosis de 0.5 a 2 miligramos kilo día. Se ha asociado con una respuesta del 40 al 70%, más o menos entre los 5 y 10 días.
Es importante aquí que posterior al inicio de la prednisona se tiene que limitar la duración del tratamiento, ¿no? El paciente se tiene que evaluar a las 2 semanas de haber iniciado la prednisona y aquí el consenso internacional nos dice, si el paciente tuvo respuesta, entonces vas a iniciar el descenso de prednisona en 4 a 6 semanas. Si no tuvo respuesta, disminuye la prednisona en 1 semana y suspéndela. En cuanto a dexametasona, la dosis recomendada es de 40 miligramos por día por 4 días, con un total de 3 ciclos, y a esta se ha visto asociada una respuesta del 80 al 90%, más o menos a los 5 a 7 días. Hablando de la inmunoglobulina o el anti-D, la indicación en este caso sería que el paciente tuviera hemorragia activa grave, clasificada como una grado 2 de la OMS, y o que estén contraindicados los corticosteroides. La dosis de inmunoglobulina que nos recomiendan las guías es de 1 gramo por kilogramo día por 2 días o de 0.4 gramos por kilogramo día por 5 días. La dosis que nos recomiendan de anti-D será de 50 a 75 miligramos por kilo, indicando una sola dosis. Y con esta terapia vamos a tener una respuesta en el 90% de los pacientes, pero aquí muy importante saber que la respuesta va a ser limitada en 2 a 6 semanas. ¿Qué hay de las terapias combinadas? Ya hablábamos un poquito. Se dice que el hecho de ofrecerle una terapia combinada a los pacientes, a lo mejor podríamos intensificar la terapia. En general, la ASH no la recomienda, no recomienda la terapia de rituximab con corticosteroides. El consenso internacional tampoco recomienda rituximab como una terapia de primera línea. Sin embargo, aquí les presento un artículo en el que se comparó el uso de dexametasona con dexametasona más rituximab. Esto se hizo en pacientes mayores de 18 años que tenían trombocitopenia inmune primaria de reciente diagnóstico con menos de 25,000 plaquetas o que tenían menos de 50,000 plaquetas más datos de hemorragia. Y aquí podemos ver en la gráfica lo que se evaluó fue la fracción libre de recaídas. Vemos a los 12 meses de la terapia con dexametasona únicamente, el 40% de los pacientes estaban libres de recaídas y en el uso de rituximab más dexametasona, 60% de los pacientes. Entonces, tomando en cuenta la respuesta a largo plazo, podría haberse un beneficio, pero es importante mencionar aquí las complicaciones que podría tener el paciente con el uso de la terapia combinada, sobre todo hablando de la inmunosupresión que se le va a dar al paciente, ¿no? En cuanto a los tratamientos de segunda línea, importante aquí considerar los objetivos del tratamiento, que el paciente tenga un recuento de plaquetas seguro, y aquí ya nos habla mucho de la calidad de vida, ¿no? Tratar de disminuirle los efectos secundarios al tratamiento a los pacientes. En esta diapositiva les muestro una comparación de la Sociedad Española de Hematología versus las recomendaciones que nos da la ASH. En cuanto a la Sociedad Española, ellos nos hablan de la esplenectomía como la terapia que va a ofrecer mayor tasa de remisión completa a los pacientes de manera sostenida. La recomienda en TIP persistente grave. En el caso de esta guía nos dice que no la realicemos antes de los 6 meses de que se le realizó el diagnóstico o ya después de los 12 meses sí se le puede ofrecer. Nos hablan también de los agonistas de trombopoyetina. Estos indicados solamente en caso de que el paciente no acepte la esplenectomía o que la tenga contraindicada o pacientes que ya se les haya realizado y que sean refractarios. En cuanto a la TIP refractaria, también nos recomiendan el uso de rituximab. Y para el uso de ciclosporina, micofenolato, azatioprina y danazol, nos hablan de que los pacientes pueden tener una respuesta variable e importante aquí mencionar que en cuanto se suspende el tratamiento, desaparece la respuesta. Las recomendaciones que nos da la ASH aquí nos habla mucho del tiempo de diagnóstico y sobre todo de las preferencias del paciente, ¿no? Pacientes que tienen más de 3 meses de diagnóstico, que estén dependientes de esteroide y que no hayan tenido respuesta a primera línea, justamente en este orden se los pongo, nos recomienda los agonistas de trombopoyetina, después rituximab y después esplenectomía. En el caso de la ASH, la esplenectomía la recomienda solamente en pacientes que tengan más de 12 meses de diagnóstico. Pacientes que tienen de 3 a 12 meses únicamente nos recomienda rituximab o trombopoyéticos. Y aquí nos dice que la elección del tratamiento debe ser individualizada. Aquí nos presentan un algoritmo en el que nos dice si el paciente tiene preferencia a lo mejor por realizarse algún procedimiento quirúrgico y evitar estar con un tratamiento a largo plazo, o a lo mejor el paciente prefiere el tratamiento vía oral versus un procedimiento. Todo esto a tomar en cuenta para la elección del tratamiento de segunda línea.
Y en relación a azatioprina, ciclosporina, danazol y micofenolato, la ASH no hace ninguna recomendación en cuanto a esto, los menciona, nos habla también que los pacientes pueden tener una respuesta variable y que desaparece tras la suspensión, sin embargo no nos recomienda darlo o no darlo. Hablando de manera ya específica de cada una de las terapias, los corticosteroides, ¿qué ventajas nos pueden ofrecer? Una, que la terapia con dexametasona pues puede ser una terapia corta. La terapia con prednisona es vía oral y esto facilita el tratamiento. Los pacientes pueden tener respuesta temprana, más o menos en promedio a los 7 días. Como desventaja, tomar en cuenta los efectos secundarios que tienen a largo plazo esta terapia y la pérdida de la respuesta que se puede dar después de dar la primera línea. Hablando de rituximab, como ventajas nos habla de una respuesta sostenida, sobre todo posterior a 6 meses en más del 50% de los pacientes, y el retraso en el tratamiento de otra terapia de rescate. Como desventajas hablábamos ya de la vacunación comprometida, el hecho de que el paciente haya recibido rituximab no nos asegura que si vacunamos contra algún patógeno nuestro paciente vaya a desarrollar la misma respuesta inmunológica que el resto de los pacientes que no lo hayan recibido. El alto costo que representa esta terapia también es muy importante, los efectos secundarios, sobre todo las infecciones, y la exposición sin beneficio potencial, pacientes que no van a responder a esta terapia y que le vamos a dar algo que lo va a inmunosuprimir y que le puede causar efectos adversos, es algo a considerar cuando vamos a decidir indicarlo o no indicarlo. En cuanto a los agonistas de trombopoyetina, como ventaja sabemos que estos pacientes pueden tener mayor probabilidad de lograr respuesta y una mayor supervivencia libre de recaídas. Como desventajas, todavía no se conoce el beneficio que puedan dar en pacientes con TIP de reciente diagnóstico y los efectos adversos que puedan estar asociados a esta terapia. En cuanto a los inmunosupresores, la respuesta sostenida que pueden tener posterior a una primera línea con menor tasas de recaídas, sin embargo, aún también sin conocer este beneficio en los pacientes con TIP de reciente diagnóstico y también los efectos adversos que se pueden asociar. Hablando de manera específica de cada uno, azatioprina, micofenolato o danazol, con azatioprina se dice que los pacientes tienen mayor tasa de respuesta sostenida, sin embargo requiere que la terapia sea continua para mantener la respuesta. Si esto se suspende, desaparece la respuesta y hay que tomar en cuenta todos los efectos adversos que le puede condicionar al paciente. Del micofenolato, estos pacientes pueden tener mayor respuesta y menor riesgo de trombocitopenia refractaria. Sin embargo, aquí se habla mucho que el micofenolato afecta mucho la calidad de vida de los pacientes por los efectos adversos que les condicionan. Y de danazol, estos pacientes teniendo una tasa de recaída menor, con una tasa de respuesta y mediana de tiempo de respuesta, no se modifica con la adición de danazol al glucocorticoide y tomar en cuenta los efectos adversos que le condicionan a los pacientes. Hablando del papel que tiene la esplenectomía en este momento en la trombocitopenia, los pacientes pueden tener una respuesta en el 80% de los casos. Se dice que esta es la que tiene tasa más alta de respuesta sostenida en el 50 al 70% en comparación con las otras terapias que ya mencionamos. Y solamente el 20 al 30% de los pacientes van a tener una recaída en los 24 meses post-esplenectomía. Tomar en cuenta aquí los riesgos a largo plazo que puede tener realizar este procedimiento, infecciones, complicaciones cardiovasculares, las complicaciones que están asociadas al procedimiento per se. Se dice que el 10 al 13% de los pacientes pueden tener complicaciones independientemente de que se haga la cirugía abierta o por vía laparoscópica, principalmente hemorragia o laceración de algún órgano. La decisión de indicar la esplenectomía va a depender, uno, de cómo ha evolucionado el paciente, de la enfermedad, de la edad del paciente, de las comorbilidades que tenga y muy importante tomar en cuenta la preferencia personal del paciente, si él se quiere realizar o no un procedimiento quirúrgico. En general, la mayoría de los artículos y las guías, el consenso y la ASH nos recomiendan esperar 12 meses al menos posteriores al diagnóstico y antes de realizar el procedimiento descartar condiciones que puedan contribuir a que persista la trombocitopenia, ¿no? O que recurra. Importante mencionar aquí la vacunación previa al procedimiento por lo menos 2 semanas antes de realizarlo contra Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae y junto con sus repuestos
Y tras cualquier vacuna, importante tomar en cuenta que esto puede agudizar la trombocitopenia, algo a tener en cuenta cuando se aplica. En cuanto a los cuidados generales del paciente, las guías ya hacen mucho énfasis en la calidad de vida relacionada con la salud. Nos hablan de que para nosotros los médicos lo más importante en la mayoría de las ocasiones es la cifra de plaquetas, pero para los pacientes van a ser los cambios en su estilo de vida, la calidad de vida que tienen después del diagnóstico. La fatiga va a ser el síntoma más frecuente que van a presentar, del 30 al 40% de los pacientes lo presentan, incluso ya se realizó un cuestionario que se hizo específicamente para pacientes con trombocitopenia inmune primaria que presentan fatiga y es algo muy importante a tomar en cuenta en cada una de las valoraciones en las que vemos a los pacientes. ¿Qué causas se han asociado a la fatiga? Bueno, se habla desde la restricción a la actividad que les indicamos a los pacientes, la actividad inmunológica por la enfermedad per se, la toxicidad de los tratamientos que indicamos y las comorbilidades del paciente. Es importante evaluar en cada una de las consultas que le demos este síntoma y en general la calidad de vida, porque la única manera en la que podemos intervenir es tratando de modificar el tratamiento para no afectar tanto la calidad de vida, y se dice también que la cuenta de plaquetas va a estar relacionada a qué tanto el paciente tiene fatiga o qué tanto no, ¿no? Importante tomar en cuenta esto en cada una de las valoraciones. En cuanto al reposo y las actividades de la vida diaria, hablando de la indicación para hospitalización, pacientes que tienen menos de 30,000 plaquetas, aquí dependiendo de la cifra de plaquetas vamos a valorar si le indicamos o no reposo relativo o reposo absoluto al paciente. También depende de la cronicidad de la enfermedad, si es de reciente diagnóstico o si ya tiene más tiempo el diagnóstico. En pacientes que tienen plaquetas de 30 a 50,000, se dice que estos pueden realizar sus actividades normales. Sin embargo, explicarle al paciente que tiene que evitar actividades que le condicionen algún riesgo de traumatismo, incluso durante sus actividades laborales. Y pacientes con más de 50,000 plaquetas, estos se dicen que pueden realizar sus actividades normales, tomando en cuenta también ciertos cuidados. En cuanto a el seguimiento y la vigilancia que tenemos que hacer en los pacientes, uno, el efecto adverso a los tratamientos. Ya hablábamos del tratamiento con corticosteroides de manera prolongada, vigilar glucosa, vigilar tensión arterial, los trastornos del sueño y del estado de ánimo que le puede condicionar al paciente, vigilar osteoporosis y algunas otras complicaciones, glaucoma, miopatías, enfermedad idiopática a tomar en cuenta cuando indicamos esta terapia. En cuanto al uso de rituximab, ¿qué tenemos que vigilar? La función hepática, la reactivación de algunas infecciones, principalmente virus de hepatitis B y clínica neurológica. Los pacientes pueden presentar leucoencefalopatía multifocal progresiva y es algo que en el seguimiento hay que vigilar. En cuanto al uso de trombopoyéticos, vigilar la trombosis en relación al trombopac, la función hepática y otra complicación que pueden tener estos, la fibrosis medular. Y en los pacientes que se sometieron a esplenectomía, principalmente la prevención y el tratamiento temprano de infecciones. Otro aspecto a tomar en cuenta en el seguimiento de los pacientes sería el hemograma a demanda. Esto se dice así porque depende mucho de la respuesta que tenga el paciente al tratamiento y con qué terapia está, ¿no? A partir de ahí nosotros vamos a decidir qué tan frecuente lo vamos a ver y con la biometría hemática. Y en cuanto a la educación del paciente, hablando tanto de pacientes adultos como pacientes pediátricos, educarlos sobre las actividades que pueden realizar en su vida diaria y los datos de alarma que tienen que vigilar en cuanto a su enfermedad, que generalmente son pacientes que son responsables y que acuden a valoración cuando los presentan, pero es muy importante explicárselos en cada una de las valoraciones sin omitir nada. ¿En qué momento en los pacientes vamos a considerar realizar nuevamente estudios de abordaje, ¿no? Ya hablábamos de la aspirada de médula ósea, de la biopsia de hueso, descartar nuevamente otras causas de trombocitopenia. Bueno, esto será en pacientes que tengan falla a primera línea, pacientes con falla a segunda línea o que sean refractarios, pacientes que tengan síntomas sistémicos o signos que no estén relacionados bien con la trombocitopenia, es decir, que sean anormales, pacientes que tengan rasgos atípicos en sangre periférica o que presenten alguna otra citopenia, además de la trombocitopenia. Y siempre previo a realizar la esplenectomía se recomienda realizar nuevamente los estudios de abordaje.
Algunas consideraciones que les muestro aquí en cuanto a los pacientes pediátricos, en ellos va a haber una incidencia generalmente entre los 2 a 8 años y estos pacientes van a tener tendencia a la remisión espontánea, se dice sobre todo en los primeros 2 años posteriores al diagnóstico. En ellos se recomienda también esta terapia de watch and wait dependiendo de la cifra de plaquetas que presenten y de la clínica que lleguen a presentar o los factores de riesgo para hemorragia. En algunas ocasiones no se recomienda el inicio del tratamiento. Las guías recomiendan el manejo intrahospitalario si el paciente tiene hemorragia activa, si tiene factores de riesgo hemorrágico o con plaquetas menor a 20,000, siempre esto individualizado. Como terapia de primera línea nos recomiendan glucocorticoides e inmunoglobulina, esto dependiendo del grado de hemorragia. En cuanto a los glucocorticoides, puede ser con prednisona o con metilprednisolona. Aquí es importante tener en cuenta los efectos adversos que les pueden condicionar a los pacientes, principalmente los pacientes pediátricos, y el uso de inmunoglobulina, pues estos en caso de hemorragia grado 3 o 4, e incluso también recomiendan el anti-D. En cuanto a la terapia de segunda línea, la recomendación sería con agonistas del receptor de trombopoyetina. Se dice que estos medicamentos tienen buena respuesta y que les condicionan pocos efectos secundarios a los pacientes. En pacientes que no respondieron a esta terapia, se recomienda cambiar a un trombopoyético alterno o combinarlo con algún inmunosupresor. Y en el caso de que ya el paciente haya fallado a estas terapias, considerar el uso de rituximab o a lo mejor de dexametasona, esto siempre individualizando, ¿no? Y tomando en cuenta todos los efectos que le podemos condicionar al paciente con el tratamiento. Y en relación a la esplenectomía, esta no siempre va a estar recomendada en los pacientes pediátricos. Se dice que se tiene que evitar antes de los 5 años y en los primeros 14 o 24 meses posteriores al diagnóstico, por lo que ya mencionábamos hace un momento que pueden tener remisión espontánea. Y va a estar indicada únicamente si el paciente ya tuvo fracaso o todas las terapias médicas disponibles, si tiene clínica con hemorragia grave y que la calidad de vida relacionada con la salud se esté afectando de manera sustancial. Bueno, sería un procedimiento a tomar en cuenta en estos pacientes, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo en cuanto a la revisión del tema. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer sobre el tema? Igual si quieren, ya sea hacerla a través del chat o levantar la mano y les damos la palabra. Cualquiera de las dos opciones está muy bien. Yo quisiera hacer un comentario rápido y escuchar la opinión de pues el resto de profesores, expertos y de Viridiana también que está aquí. Me llama mucho la atención que probablemente de los estudios mejor hechos y más importantes que se ha hecho en trombocitopenia inmune es el del mofetilmicofenolato en primera línea, ¿no? Que era pues un estudio realmente donde aleatorizaron pacientes en un estudio de primera línea, que incluso lo pusiste ahí, y que realmente como que no ha permeado en el manejo de primera línea de los pacientes. Y mucho tiene que ver con algo de lo que mencionabas de calidad de vida, ¿no? Que a pesar de que haber demostrado en probablemente el único estudio grande bien hecho que tenemos en trombocitopenia inmune, disminuir de forma significativa las tasas de recaída y mantenerse pues con respuesta y libres de tratamiento, justo por las consecuencias en calidad de vida, pues a pesar de haber demostrado eso, no ha permeado en el cambio en el tratamiento a primera línea. También la realidad es que todas las guías están hechas antes de la publicación de estos resultados. Entonces, no sé qué opinan los demás al respecto. ¿Alguien que quiera comentar? La doctora Gómez, el doctor de la Peña. Tiene también mucho que ver con los potenciales, como lo mencionaba, con los potenciales efectos de este tratamiento, que si bien sí es cierto, es el estudio yo creo que mejor hecho y es en el que tenemos la evidencia más sólida, también mucho queda fuera por la necesidad de estar monitorizando otros efectos adversos que tal vez no tenemos que monitorizar con los tratamientos que no son el mofetil. Y también creo que existe cierta manera de verlo o manera de utilizarlo solamente en casos como muy peculiares. Generalmente buscamos, lo digo de manera
con respecto a la experiencia que tenemos en la institución, siempre buscamos agotar primero las opciones menos agresivas, vamos a llamarlo así, antes de entrar a estas otras opciones, ¿no? Pero si bien sí, es verdad, es el estudio que mejor hecho está y es la evidencia más sólida hasta el día de hoy. Sí, no sé si la doctora Tuna quería agregar algo más, que la veo. La doctora Gómez, que ya prendió el micrófono, adelante. Primero doctora Gómez y luego doctora Tuna. Bueno, en relación a este punto, creo que sí, tal vez, como tú mencionaste, las guías fueron realizadas antes de la publicación de este artículo y nosotros en el servicio pues tenemos un poquito de experiencia en cuanto al uso del micofenolato, no como primera línea, pero sí tiene buenos resultados. Entonces yo creo que hay que esperar todavía. Hay que esperar pues que haya más estudios, ver resultados, para poderlo considerar como un tratamiento también de primera línea. Gracias. Doctora Tuna, ¿quería agregar algo más? Sí, gracias. Justamente este es de los mejores estudios, estoy completamente de acuerdo. Lo que vemos en la trombocitopenia inmune es primero tratar la urgencia, pero sí podría en su momento asociarse como un medicamento de primera línea al lado de los esteroides. Ahora, como sabemos, los esteroides van a darnos las respuestas inmediatas y es por eso que los seguimos aplicando. Creo que a largo plazo adquirir la experiencia sería buena. Sin embargo, y en la actualidad nosotros tratamos de limitar el uso de esteroides. Tenemos nosotros la experiencia mucho con micofenolato mofetilo en segunda línea de tratamiento. Es un tratamiento bastante efectivo. De hecho, en algunos pacientes en los que ya llegó la gratuidad y tuvimos más acceso al Trombopag, a estos pacientes no se les ha dado el Trombopag, las respuestas son buenas, por supuesto son segundas líneas de las que estoy hablando. Creo que a futuro habría que seleccionar a los pacientes para ver si es posible darles este tratamiento. Y también con los nuevos trombopoyéticos creo que nos evitamos ese efecto inmunosupresor y considero que es por eso, a pesar de este estudio tan interesante, no lo hemos aplicado nosotros y que pues sí hay que esperar cierto tiempo para la respuesta. Pero sí sería muy buena la experiencia. Adelante. Creo que el doctor Mellón quería comentar algo. Sí, Roberta. Bueno, este estudio que han mencionado, que es el estudio FLIGHT, y que coincido en el buen diseño, fue incluso publicado en New England, pues abre, igual que el uso temprano de los trombopoyéticos, la posibilidad de que en algunos pacientes el dar algo más que los esteroides pudiera ser conveniente para tener una respuesta temprana, una respuesta incluso completa temprana, y esto pudiera asociarse a la suspensión del tratamiento más adelante, porque como decíamos en el grupo 1, cuando las enfermedades autoinmunes transcurre el tiempo y se hacen más crónicas, suele ser más complicado tener respuestas, sobre todo respuestas completas y suspensión del tratamiento. Esto pues habla a favor de que hay que hacer estudios. Estoy de acuerdo en lo que decía la doctora Gómez de que hay que esperar un poco más de información. Es un muy buen estudio, pero bueno, es un estudio y hay que pues tener más experiencia, sobre todo porque como también se decía, puede afectar la calidad de vida de los pacientes, no es algo menor en ese sentido, aunque también estoy de acuerdo que en la fase ya de segunda línea, tanto en nutrición como en siglo XXI, pues hay buena experiencia con el micofenolato y hay que tomarlo en cuenta para como un tratamiento inmunosupresor cuando no se tiene la posibilidad de usar rituximab o no se quiere usar rituximab, porque es un tratamiento además oral que puede usarse. Pero quisiera yo dirigir la atención a esto de los tratamientos combinados en primera línea, que todavía no están aprobados en las guías, pero hay una buena evidencia
de que en algunos pacientes se use. Y creo que aquí, por ejemplo, igual que en muchas otras situaciones, los estudios cooperativos entre varios centros, porque la PTI no es muy común, sería muy bueno tener un protocolo, por ejemplo, de uso de micofenolato de forma inicial con esteroides, comparado con esteroides solamente, ver la calidad de vida y ver las respuestas, y también ver si hay algún grupo de pacientes que tiene mejor respuesta, como comentó la doctora Viridiana en el caso de rituximab y dexametasona, que son las pacientes más jóvenes, mujeres, las que, y con un tiempo corto de evolución de la trombocitopenia, las que responden a esa combinación, que no es para todos, sino puede usarse en ciertos subgrupos. Sería muy interesante ver si el micofenolato con esteroide puede ser más útil también en un subgrupo de pacientes para aumentar las posibilidades de respuesta. De acuerdo. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario y si no, creo que hoy no terminaremos tan tarde que en teoría la doctora Tejeda quería comentar algo. Adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, pues por lo que han comentado los diversos profesores y los residentes, nosotros en nuestro centro, en el Hospital Juárez, creo que la experiencia que tenemos con el no utilizar el micofenolato tiene dos puntos importantes. Uno es la economía y la otra la evidencia en los artículos. La economía inicialmente por parte del paciente que no se le permitía tener más ingreso para este fármaco. Era mucho más fácil obtener los esteroides y por esta situación, tiempos atrás, no manejábamos nosotros mucho el micofenolato. Hoy día sigue siendo el mismo problema en la economía, aunque ya somos un hospital de gratuidad, sí tenemos también cierta restricción de que nos proponen, bueno, te compro el micofenolato o te sigo comprando los trombopoyéticos o los esteroides o la inmunoglobulina. Entonces sigue teniendo un trasfondo económico esta situación. Eso aunado a lo que estamos leyendo en los artículos internacionales, como decía hace un momento la doctora Cintia, pues todavía no tenemos suficiente material de experiencia como para apostarle al micofenolato, al menos nosotros en nuestro centro, para dejar a un lado o para ponerlo a la par con la trombopoyetina, que tiene muchísimo más apoyo científico para apostarle más en esto, para la inversión desde el punto de vista de la economía de nuestro hospital. Gracias. Creo que la doctora Contreras tiene también una pregunta o comentario. Hola, buenas noches. Más que nada es un comentario como para redondear un poquito todo lo que se ha visto desde la revisión que hicimos en el servicio. Estaba viendo que cómo ha cambiado a través del tiempo el abordaje del paciente, ya que es un paciente que se divide en dos, el que responde a la primera y ya no nos vuelve a dar problema toda la vida, y el que se va a una evolución crónica de muchos años, que si estamos hablando de hace 20 años, la meta era llega, esteroides, sube plaquetas, se va, vuelve, esteroides, sube plaquetas, y ya ahorita ya no, ya ahorita se considera las otras líneas de tratamiento de primera intención y la calidad de vida y la decisión del paciente. O sea, cómo hemos migrado a la toma de decisiones en función de una parte de la literatura, que como ya mencionaron algunos, yo creo que hay medicamentos que todavía les hace falta reacomodarse en las guías para una primera línea, una segunda línea, de acuerdo al apoyo científico a través de los años. Los trombopoyéticos hicieron una diferencia, pero es la prueba de los años la que les va a dar su lugar en cierto grupo de pacientes de manera inicial, también por costos, también por toxicidades. Igual los esteroides van a quedar reservados para grupos ya más pequeños en situaciones muy particulares, o como decía la doctora también, para pacientes que no tienen los recursos para acceder a otras opciones de mayor costo. Entonces, yo creo que la evolución de tratamiento en PTI ha sido muchísima en los últimos 20 años y yo creo que todavía le hace falta mucho más. Muchas gracias. Doctora Delgado, ¿tiene un comentario también?
No, Doc, pregunta, gracias. Para los expertos o alguno de los centros, porque también solo un estudio español apoyó la dosis menor de rituximab de 100 miligramos, porque adoptamos la dosis de linfomas de 375 miligramos. Entonces quisiera preguntar si alguien de nuestro país, de nuestros centros, tiene alguna experiencia con Rituxi 100 miligramos por metro cuadrado en vez de 375, pero la realidad es que como que gustaría en las enfermedades benignas, dosis menores, menor inmunosupresión. Doctora Tuna ya iba a comentar, adelante. Sí, doctora, justamente nosotros hemos tenido esa experiencia y ha sido por motivo de recursos. En los estudios que tenemos de rituximab 375 miligramos por metro cuadrado y de rituximab 100 miligramos dosis fija, lo que se refiere es que la mediana, la recaída era en uno, el de 375, hasta 2 años, y en el de 100, 1 año. Sin embargo, en el instituto hemos tenido varios pacientes en los que se ha aplicado los 100 miligramos y o no responden o recaen. De 375 miligramos por metro cuadrado, sí puedo decir que la experiencia ha sido regular. ¿Por qué razón? Porque es un tratamiento que, por lo menos en nuestra población o en la muestra que podría yo decir es el Instituto de Nutrición, es bajo el porcentaje de pacientes que tienen remisiones prolongadas post-rituximab en comparación con aquellos que recaen en el primer año posterior a la aplicación. Entonces, de 100 miligramos, nuestra experiencia ha sido bastante mala, dosis redonda. Gracias. Pues podría agregar que sí hay varios estudios con diversas dosis, 100 miligramos, 1 gramo, que luego es la dosis también, una dosis única que a veces usan en reumatología, o la dosis de linfomas, que son 375 miligramos, es decir, un punto importante, como menciona la doctora Delgado, pues son las dosis que ya ha comentado la experiencia de la doctora Tuna, pero también insisto en que sería importante tener estudios multicéntricos porque no solamente reducimos los efectos secundarios al dar dosis menores, sino el costo, como bien ha dicho la doctora Tuna, y si podemos tener resultados semejantes o no, pues es importante saberlo. Y quiero agregar, porque es algo importante también, en los trombopoyéticos que están pues libres de efectos secundarios graves en general en comparación de los inmunosupresores. Hay que decir que si se usan también de forma más temprana, todo parece indicar, aunque esto se requiere más evidencia, pero pareciera que las respuestas son mejores y al ser mejores las respuestas, las posibilidades de suspender el tratamiento también aumentan. Sabemos que alrededor de 1 de cada 4 pacientes puede suspender el tratamiento cuando se usan trombopoyéticos y pareciera que si se usan de forma temprana, pues esto pudiera también elevar el número de pacientes que suspenden el tratamiento. Y esto es muy importante por efectos adversos, pero inclusive por el costo también. Entonces, creo que nuestro país, siendo un país en desarrollo, tenemos mucho campo que explorar en la trombocitopenia inmune y ojalá que pudiéramos hacer estudios empezando tal vez por 2 o 3 centros y luego que se vayan sumando otros más, porque seguramente vamos a tener resultados muy interesantes que publicar y creo que usar en nuestros pacientes. De acuerdo, muy bien. Pues muy interesantes comentarios de todos. Muchas gracias a todos, tanto los residentes como los profesores e invitados por estar aquí. Y pues ya, si quiere, doctor Mellón, lo dejo para que despidan la sesión. Pues creo que ha sido una sesión muy útil. Como decimos, hay muchas cosas que hacer. Y como dijeron también, es una enfermedad, como dijo la doctora Contreras, que ha cambiado recientemente para favor de los pacientes. Ha cambiado también
en el sentido de la calidad de vida, que en general la medicina toma ya en cuenta la calidad de vida, cosa que antes no lo tomábamos en cuenta y era terrible. Y también la individualización del tratamiento para cada paciente. Entonces, bueno, es un tema muy, muy interesante, pero pues ya estamos cerca de la hora y por ser ya también prepuente, pues vamos a terminar un poquito más temprano para que se vayan a preparar la cena de mañana. Y bueno, pues muchas gracias a todos, a los residentes que participaron, a sus profesores, y que tengan muy buena noche y muy buen fin de semana. Felices fiestas y viva México. Gracias, adiós. Gracias, buenas noches. Gracias, nos vemos.